se acordaba que un día alguien le había regalado un barril, un barrilito. Y usted sabe de qué le hablo porque el Chavo del Ocho se distingue por su barril. ¿Qué tal? Estoy aquí otra vez con ustedes y de verdad quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad en mi vida, pero esta nueva oportunidad también para compartir con usted desde este canal este devocional. Así que en algún momento, en otro momento, pues le diré por qué dije una oportunidad más en mi vida. Voy a iniciar, si usted está listo, y vayamos a las Escrituras. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a 1 Corintios 4:7 en la TLA. Si no tiene usted una Biblia a la mano, solo escuche lo que dice esta parte de las Escrituras. Dice así: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Tomé esta parte de las Escrituras solo como inicio, para iniciar, y espero que más adelante me dé a entender por qué lo tomé. Le comento lo siguiente. En estos últimos 2-3 días atrás, a lo mejor 3 días para ser preciso atrás, una madrugada, a 5 de la mañana, estaba en uno de mis lugares favoritos. No sé si a usted le ha pasado, pero en esos lugares donde usted se siente seguro, donde se siente en paz, a solas. Y estaba en este lugar cuando de repente sentí que quería explotar mi corazón para darle gracias al Señor porque por todo lo que yo he recibido, por todo lo que me ha dado en la vida. Y me hizo consciente de que quizás todas las cosas, me puedo atrever a decirle que todas las cosas que disfruto en la vida o que tengo en la vida, las he recibido sin merecerlas. Estaba en ese lugar cuando vino a mi mente un testimonio o una entrevista, mejor dicho, que le hicieron un día a nuestro buen amigo el Chavo del Ocho. Yo me acuerdo que un día escuché esta parte que decía, o le preguntaban a él que cuál era uno de los puntos principales en su carrera. Y él decía que se acordaba que un día alguien le había regalado un barril, un barrilito. Y usted sabe de qué le hablo porque el Chavo del Ocho se distingue por su barril. Y entonces decía que alguien se lo regaló y que ahí nació lo que sabemos nosotros, el Chavo del Ocho. Usted sabe que en esta comedia del Chavo del Ocho hay un barril donde él corre y se mete y decía, ese lugar significa para mí el lugar de refugio, el lugar de seguridad, el lugar a donde puedo estar a solas, donde nadie está conmigo, donde nadie más cabe. Pero me llamó mucho la atención que decía, yo quiero darle gracias a esa persona que quizás ya no vive, que un día me entregó o me dio, me regaló ese barril. Imagínense, en medio de este tiempo que yo estaba sintiendo esa gratitud en el corazón, me acordé de esto. Y me llama la atención mucho esto, exactamente que este hombre estaba diciendo, gracias por ese barril, pero gracias por todo lo que he recibido en la vida. Y estoy consciente, decía él, que soy inmerecedor de esto. Estaba recordando esto porque yo tenía en ese momento el mismo sentir. El sentir de que soy inmerecedor de recibir todo cuanto tengo de parte de Dios. Porque lo he recibido de parte de Dios. Ahora entiende por qué inicié con este versículo. Porque me hizo pensar que muchos de nosotros, quizás la mayoría, caminamos en esta vida pensando y creyendo que somos merecedores de aquello que poseemos. Y no me estoy refiriendo precisamente a los bienes materiales. No me estoy refiriendo a eso, al recurso, al financiero. No, que seguro que son muy importantes y de verdad si usted ha sido bendecido materialmente, financieramente, qué bueno. Pero me refiero más a esas veces que pasamos por alto aquellos detalles que parecieran ser insignificantes. ¿Cómo cuáles?
Gracias por preguntar. Le voy a decir unos nada más, como el aire que respira. Y mire, suena como a canto, a canción, ¿no? ¿Le parece esto? Como el aire que respira. No sé si a usted le ha pasado, pero no nos damos cuenta de este aire que nos rodea y que a diario inhalamos o respiramos y que hace que nuestros pulmones funcionen. Y no nos damos cuenta, ni volteamos a ver ni a ningún lado, ni nos detenemos para saber por qué ese aire que viene a darnos vida. ¿Sabe hasta cuándo nos damos cuenta? Hasta cuando un día enfermamos y llega el momento cuando sentimos que no podemos respirar. Hay momentos en ese proceso, a mí me pasó, cuando uno siente que solo entra un poquito de aire y quisiera respirar, pero no puede. Pero después de ese proceso, uno aprende a disfrutar y a reconocer las maravillas de Dios con el simple hecho, si se le puede llamar así, de poder respirar. A esto me refiero. Caminamos sin darnos cuenta de esto, pensando que somos merecedores. Unos más detalles, o como el sol o la lluvia. No sé cuándo fue la última vez que usted volteó y vio al sol y se dio cuenta que el sol sale y que alumbra su vida y que ilumina su caminar. No sé cuándo fue la última vez que volteó y disfrutó la lluvia, porque pasamos por alto eso. Y déjeme decirle lo siguiente, lo que dice Mateo 5:45 en la TLA. Ahora creo que voy modernizándome un poquito, no sé qué esté pasando, pero estoy usando la TLA. Dice así: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Escuche la siguiente parte. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. ¿Qué? Así dice. Sí, así dice. Quizás ni cuenta se había dado o nos hemos dado de esto. Pero lo que dice ahí las escrituras, que son muy claras, dice que el sol sale para buenos y para malos. Mire nada más, de verdad que esta es una maravilla de mi Dios. Él no está pensando, Él no pensó, a ver, voy a sacar el sol o voy a hacer que el sol salga solamente para los que me creen, para los obedientes. No, voy a hacer que el sol salga para todos, buenos o malos. Y voy a enviar la lluvia para los que obedecen y para los que no obedecen. No solo para algunos, es para todos. Pero por lo regular caminamos creyendo que pues salió el sol porque lo merezco, porque soy muy bueno. Llovió pues porque soy bueno, debía llover. No, Señor. Salió porque hubo alguien que lo envió, que nos lo envió. Y nosotros lo recibimos. Por cierto, ¿sabe cómo le he titulado a este tema? Sé agradecido. Este es el punto. Sé agradecido. Y quiero que vayamos a una historia que viene en la Biblia que tiene que ver con Mateo 17, del 11 al 19. Ahí puede encontrar esta historia y yo le invito a que se tome el tiempo por un momento para leer esta historia una y otra vez y pueda concentrarse, mejor dicho, en esa historia hasta que su corazón sea tocado. Esta historia tiene que ver con 10 hombres leprosos, pero que en esos tiempos la ley decía que cuando alguien era considerado así, con esa enfermedad de lepra, debían ser apartados de su familia y de todas las demás personas. Habían, a la entrada o a la salida de los pueblos, habían lugares especiales para ellos. No podían vivir más con su familia, ni con sus seres amados, ni con sus amigos. Debían salir de ahí para vivir entre los leprosos. Así decía la ley. Eso lo puede usted leer en Levítico 13. Ahí viene lo que decía la ley de los leprosos. Yo no sé si para usted suene duro, pero para mí sí. Yo no me imagino vivir separado de mi familia, de mis seres amados. ¿Usted puede imaginar esta historia? Que a estos hombres un día
dijeron, usted está enfermo de lepra y no puede vivir más con su familia. Quizás ahora vivían, quizás por qué tiempo estaban ahí, pero vivían pensando, ¿cuándo fue la última vez que yo abracé a mi esposa, o a mi hijo, o a mi hija, o a mi nieta? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y cuándo volveré a hacerlo? Quizás nunca voy a volver a abrazarla. Quizás nunca voy a estar con ellos. De manera tal entonces que estos hombres están a la entrada de la ciudad o afuera de los pueblos, apartados de la sociedad, y en medio de ese ambiente donde quizás están resignados ya de por vida a vivir así, aparece una luz, aparece algo que llama la atención, y a mí me llama la atención mucho, porque de repente en medio de su angustia, de alguna manera escuchan de alguien que puede hacer algo en sus vidas. Siempre me he preguntado, ¿cómo escucharon si vivían separados? ¿Cómo escucharon de Jesús? Porque me refiero a Jesús, mi Señor Jesús para mí. ¿Cómo escucharon si no podían estar cerca de la sociedad? Les dejaban los alimentos y debían ir a ellos a tomar los alimentos. ¿Cómo escucharon? Pero algo sucedió ahí, quizás Dios mismo revelándose a ellos. Pero un día, en medio de su angustia, pasa Jesús. Ven a Jesús pasar por ese lugar. Y en medio de su angustia empiezan a gritar, pidiendo ayuda. Ten misericordia de mí. Ellos estaban acostumbrados a gritar solamente, inmundo, inmundo, porque eso decía la ley, que debían gritar para que las personas no se acercaran a ellos. Pero ahora empiezan a gritar, ayúdame, ten misericordia de mí. Y Jesús los ve y da unas instrucciones que yo le invito a que usted lea la historia. Da unas instrucciones y ellos empiezan a caminar obedeciendo esas instrucciones. Y en el camino sucede un milagro. ¿Se imagina cómo van? Después de tanto tiempo vivir separados de su familia, de sus seres amados, quizás luchando en su mente diciendo, ¿quién sabe si suceda algo? Y quizás diciéndose el uno al otro, vayamos, nos dijo que camináramos hacia allá. Y quizás otro diciendo, pero no tiene caso, aquí nos vamos a morir juntos, no vayamos, quizás nos van a regresar. Y quizás el otro, no, intentemos. Y empiezan a caminar, y en el camino sucede el milagro. Dice Lucas 17, 15 al 16. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. ¿Uno? Sí, uno. Uno se dio cuenta. Los demás también fueron sanados, pero uno vino corriendo, gritando, gracias, Dios mío. Y cuando yo estaba en ese lugar que yo te contaba, yo sentía esto en el corazón. Pero escuche lo siguiente. Muchos de nosotros, aún viendo los milagros en nuestra vida, seguimos con ingratitud. Y solo unos pocos vuelven para dar gracias. Muchos de nosotros, aún viendo la mano de Dios obrando en nuestra vida, seguimos caminando como si en verdad mereciéramos aquello que hemos recibido. Termino diciéndote lo siguiente. Este es un buen momento para detenerte. Acaba de pasar hace unos días en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y creo que este es un buen momento para hacer un alto y reflexionar sobre lo que hemos hablado en este devocional. Y yo estoy seguro y oro a Dios para que tu corazón explote en gratitud. Y como este hombre que vino de regreso a Jesús, puedas doblar tus rodillas y decirle, gracias, Dios mío, porque hoy entiendo que aún siendo malo, te acuerdas de mí. Que aún siendo desobediente, te acuerdas de mí. Ese es el punto de este tema. Este es el momento entonces para tomar el ejemplo
de aquel que volvió gritando para darle gracias a Dios. Y no hagas lo que hicieron los otros 9, que se fueron y siguieron caminando como si en verdad merecieran ese milagro. Muchas gracias por acompañarme. Yo espero que tu corazón explote en gratitud a Dios. Todo cuanto hayas recibido, o nunca olvides que es de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Espero verte la próxima, si Dios quiere.